Bueno, buenas noches, bienvenidos, estimados aprendices, a la sesión virtual en Activity 2. Sería la third session, virtual session Activity 2, correspondiente al 8 de junio del año 2022, a las 7:30 de la noche. Mi nombre es Héctor Jaime Guita, o Jaime Guita, y esta sesión corresponde al grupo English at Works 3, en la semana correspondiente a junio 6, correspondiente al periodo comprendido entre junio 6 y junio 12 del año 2022. Bueno, vamos a ir a la sala de sesiones para admitir a algunas personas que están ingresando en este momento. Para el día de hoy tenemos a Esmeralda, a Heidi Leal, a Ronier Arias, a Mariam Ramos, a Yasmin Bedoya. Bienvenidos todos a la sesión virtual. Espero que esa sesión virtual sea de mucha utilidad para ustedes. Y bueno, vamos a trabajar básicamente hoy. Vamos a trabajar en el material de la unidad número 2 que se llama, vamos a ver, se llama Giving Advice. No, What Should I Do? Tiene que ver con algunas actividades para dar recomendaciones, consejos e instrucciones. Entonces, quisiera saber si antes de que comencemos con este recorrido por el material y la explicación que vamos a hacer y también los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy, hay alguna pregunta inicial de los aprendices que están en este momento en la sesión, en la sala de sesiones. Bueno, esperen un segundito. Quisiera saber si hay alguna pregunta antes de comenzar con el recorrido por el material y por los ejercicios. Esmeralda, Heidi, Roani, ¿cómo están? Mariam, Yasmín, bienvenidos. Profe, pues yo no soy de la clase pasada, pero yo la alcancé a ver en los videos. Ujú. Disculpe que esté hablando así. Es que estoy un poquito enferma con el video. Sí, Yo la Mariam. alcancé a ver en los videos, pero obviamente pues nunca va a ser lo mismo que estar virtualmente pues conectado con las personas. Ajá, ok, bien, sí. Pues no, me quedó bastante claro. En estos momentos estoy realizando actividades en la plataforma. Todo ha sido muy fácil. Ok, no, excelente. Sí, con los videos, como están muy actualizados los videos y son enfocados en cada una de las tareas, entonces es muy sencillo. Y fuera de eso, les iba a decir que hoy la sesión no creo que vaya a ser muy larga porque el trabajo que vamos a hacer es solamente de dos auxiliares y un verbo semimodal, entonces vamos a trabajar solamente en ese contenido. El material contiene también unos vocabularios, pero entonces esos vocabularios los vamos a ver directamente en el material que es interactivo. Entonces no vamos a enfocar mucho en ellos, pero a ustedes pues les voy a dejar la inquietud de que ingresen a ese material interactivo y, y escuchen la pronunciación, que eso es algo muy bueno, que, que podemos practicar el día de hoy, pero también lo vamos a practicar con ese tipo de material interactivo. Bueno, María, muchas gracias por tu intervención. Bienvenida, Angelicet. Bueno, entonces nos Dale, vamos. profe. Ok, bienvenida. Ok, entonces vamos a ir al curso. Yo este día que fue el día 6 de junio, les envié este mensaje. Aquí, como estaba expresando Mariam, hay unas explicaciones y aquí están los enlaces al video dando clic. Ah, creo que no estoy compartiendo, sí. No sé si estoy compartiendo. Creo que no. Permítame, yo voy para acá. Voy a compartir la pantalla, lo que les estaba mostrando lo que les estaba diciendo que no lo estaba mostrando. Entonces, les estaba diciendo ahorita que el día 6 de junio, hace 2 días, les envié este mensaje y aquí hay varias cosas importantes. Uno es el material, que como les dije ahorita es What Should I Do, tiene que ver con los consejos y recomendaciones. Y acá están las 4 evidencias de esta semana que va desde el 6 hasta el 12. ¿Ok? Em,
A continuación de cada título, ustedes pueden ver aquí una pequeña, es una pequeña palabra, simplemente video, y al pasar el cursor por encima se activa porque en realidad es un enlace a la explicación de esa evidencia. Digamos, la primera que es Expression Advice, luego está el video correspondiente a la Medical Prescription, en tercer término está Health Solution y por último, para la cuarta evidencia está, que es Taking Care of the Planet, está el video acá también. Para la última evidencia, recuerden que no es solamente hay que hacer un escrito, sino que hay necesidad de hacer un, un audio, para que lo tengan en cuenta y lo manden completo. Y acá estaba el enlace a esta sesión virtual, que en este caso no la mandé, como siempre la mando en forma de una dirección URL, sino que estaba en forma de hipervínculo, para que lo tengan en cuenta. Hay veces la mando escrita, hay veces la mando así como una forma de hipervínculo, para que ustedes al entrar a trabajar en los cursos se den una pasadita por los anuncios y los lean a conciencia. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguien entrando, creo que sí. Ujú. Viviana Paniagua, bienvenida. Bueno, entonces, como siempre, vamos a hacer el ingreso por medio del contenido del curso y al pulsar acá nos va a llevar hasta estas carpetas donde está el contenido que vamos a trabajar. Hoy vamos a pulsar la carpeta del Activity 2 y aquí vamos, la guía de la unidad no la vamos a leer hoy, pero ustedes la pueden leer, pueden descargarla y en realidad lo que vamos a hacer en esta sesión virtual es desarrollar esa guía. Lo que vamos a hacer es explicar lo que dice en esa guía. Entonces, hoy no vamos a abrirla, pero si ustedes quieren, ustedes pueden descargarla a su equipo y ahí van a encontrar en forma escrita las instrucciones para las evidencias que vamos a desarrollar. Luego estaría el material y el material de apoyo y luego las evidencias. Las evidencias ya vimos que tenemos unos videos, entonces las vamos a dejar quietitas por hoy, pero vamos a ir al material y al material de apoyo. Pero no, básicamente al material de apoyo no. Vamos a ir al material de estudio que se llama What Should I Do. Entonces, recuerden que aquí está la versión multimedia. No, yo la tengo abierta acá. Y también tengo la versión descargable que está acá. También yo la tengo abierta aquí arriba. Como uno y lo otro son lo mismo, solamente que en diferentes presentaciones. Entonces vamos a trabajar hoy en la versión interactiva y vamos a dejar esta versión descargable, la vamos a dejar quietita por acá también y vamos a irnos por acá. Entonces voy a cerrar este material para volver a ingresar y que nos hable, que escuchemos la pronunciación de lo que nos va a decir la versión multimedia del material de estudio. Y lo abrimos y él nos va a hablar. O sea, What should I do? In this second learning activity, you will learn about should, must as modal verbs, the use of have to, do's and don'ts regarding environment, and vocabulary related to health. ¿ok? Entonces, eso es toda la guía. Perdón, es todo el material. El material nos va a hablar de los verbos modales, de los verbos de un verbo semimodal, de cosas que debemos hacer y no hacer respecto al cuidado del ambiente y a vocabulario relacionado con la salud. Entonces, ustedes pueden ver que las evidencias que vamos a recibir esta semana o que estamos ya recibiendo tienen que ver con esos dos temas. Uno es el ambiente, el medio ambiente, o sea, o más bien el cuidado del medio ambiente, y otro es el cuidado de la salud. Bueno, entonces vamos a continuar con esta flechita. Y aquí nos muestran los diferentes menús que hay. Está el menú de la introducción, que es la explicación del tema. Está un menú de contextualización, otro de comprensión. Está una práctica, una segunda práctica y una práctica de pronunciación. Hoy vamos a enfocarnos básicamente en la introducción. Vamos a abrir la introducción y nos va otra vez a presentar. Introductory material. Dear learner, Ujú, this material will help you study the topics related to Learning Activity 2. ujú, ok. You will learn about number 1, modal Modal verbs, verbs.
Must, Must, mustn't, mustn't, should, and should, shouldn't. and shouldn't. Okay. Number 2, semimodal verb. Mhm. Have to, don't have to. Environment, do's and don'ts. Okay. Number por 4, último, vocabulary related to health, illness, and treatments. ok, esos Let's son los begin. temas que vamos a trabajar, pero nosotros vamos a enfocarnos en los primeros dos porque el tercero y el cuarto básicamente son vocabularios. Entonces, yo les aconsejo a ustedes que vengan a este material interactivo para que puedan escuchar la pronunciación de estos vocabularios, porque es bueno estudiarlos, sí, en el material estático, digamos que se puede decir que es estático, aunque en realidad pues, es dinámico en cierta forma. Pero la idea sería que ustedes vinieran acá al material interactivo y se empaparan de la escucha. Entonces vamos a continuar y nos van a contar Number de qué se 1, refieren esos modal verbos verbs. modales. Must, mustn't, should, and shouldn't. Ujú. A modal verb is a type of verb that indicates modality. Modality allows a speaker to express beliefs, attitudes, and obligations. Modal verbs are used before another verb to express ability, permission, possibility, or obligation. Ok, In this activity, you will learn the use of two modal verbs, should, must, and have to, as structures to express certainty, necessity, or obligation. ok. Entonces estos verbos modales son verbos que explican modalidad. Entonces la modalidad permite, por ejemplo, hablar de creencias, actitudes y obligaciones, como dice acá, y indica que esos verbos modales no son los únicos verbos de la oración, sino que esos verbos van en coordinación con otros verbos. Normalmente, cuando hacemos una oración con verbos modales, el verbo modal va primero y luego va el verbo principal de la oración, en este caso sin la palabra to. Vamos a ver entonces de qué forma nos explican o nos ilustran esas explicaciones. B. Use of should. Should is Ok, vamos a silenciar un poquito para que no, yo les voy explicando, ok. Entonces el verbo should se utiliza para hacer sugerencias, advertencias y expresar deberes y suposiciones. Es como para hacer sugerencias, también lo que podemos decir que es para dar consejos, ok. Entonces, la recomendación en este caso es, you should buy the red car, it's more comfortable. Es un consejo que no es muy obligatorio, o sea, es una sugerencia, es decir las cosas sin obligar a hacerlo. Entonces el verbo should nos sirve para expresar ese tipo de oraciones donde una persona le dice a otra qué hacer, pero no lo obliga, sino que simplemente le sugiere. ¿Okay? La forma negativa de este verbo es not. eh, no don't, sino not, y se agrega después del propio verbo. En este caso, el verbo auxiliar o modal should. Entonces, la forma negativa sería should not. Hay una forma también recortada para hacer la negación junto con el verbo que es shouldn't o shouldn't. Should not es la forma larga, shouldn't es la forma corta. Okay. También se utiliza para hacer advertencias. Por ejemplo, people with high cholesterol should eat low fat food. ¿Okay? No se obliga a la persona que tiene el colesterol alto a comer comida baja en grasa, sino que se le sugiere comer ese tipo de comida. Para deberes, I should be at the office at 8 a.m. Entonces, miren, algo que yo les había dicho ahorita anteriormente es que después del verbo should, el siguiente verbo nos lleva a to. Entonces, to be es ser o estar. Entonces yo digo, yo debo estar, pero no le pongo el to. ¿Ok? Eso es una característica de los verbos auxiliares y modales, que el siguiente verbo, o sea, el verbo principal de la oración, si es normalmente que es en infinitivo, ir, no lleva el to atrás, sino que simplemente lleva el should y a continuación el verbo solito. ¿Ok? I should be at the office at 8 a.m.
suposiciones. Por ejemplo, he should be in Medellín by now. O sea, él debería estar en Medellín o él debe estar en Medellín a esta hora porque tiene una reunión allí. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Bueno, aquí nos van a explicar, nos explican nuevamente lo que yo les dije ahorita, es la parte del negativo. La forma negativa del verbo should es un agregado not. Voy a poner un poquito más grande esa presentación. ¿Ok? Entonces, la forma negativa es not, o sea, se niega como el verbo to be, que niega. Oh, caramba, ¿qué pasa acá? Voy a volverme un poquito. No sé qué hice. Es como el verbo to be, que niega teniendo el negativo después del propio verbo. Vamos a adelantarnos hasta acá. No sé qué pasó, pero se salió el material, se salió de donde lo estábamos trabajando. Introductory material. Vamos a adelantarnos un poquito. B. Number 1. Creo que llegamos. Ok, entonces le estaba Duties. diciendo que I should be at the office at 8 a.m. bueno, creo que ya en aquí no nos ha salido todavía. Entonces, le estaba diciendo que es como el verbo to be, cuya negación está después del propio verbo. La forma contraída de la negación es shouldn't o shouldn't. Shouldn't es la forma corta. ¿Ok? Entonces está por acá. Should not equal shouldn't. Esa es la forma negativa. Ejemplo, vamos a ver si nos da. No, creo que ya no nos lee porque la pasamos muy rápido. Entonces, you shouldn't or you should not eat too much fatty food. Otra vez la voy a volver a leer. You should not eat too much fatty food. También podríamos decir, you shouldn't eat too much fatty food. They shouldn't or they should not be outside. Ok, son consejos. Vamos a volverla a poner un tamaño prudente, que creo que este es. Vamos a pasar a la siguiente. Note, the negative form of should is should not, or its contraction, shouldn't. Se atrasó. Examples. You should not eat too much fatty food. They shouldn't be outside. Ok. Como lo pasamos tan rápido, entonces se nos quedó atrasada el audio. Bueno, ya el uso de must es una obligación, es una palabra que le dice algo a una persona, le dice qué hacer, pero en este caso no es tanta sugerencia, en este caso es un poquito más obligación. Entonces, si por ejemplo yo estoy al frente de un semáforo, la opción sería, un semáforo en rojo, quiero decir, la opción sería seguir de largo o parar. O sea, mi opción podría, o sea, yo o muchas personas en la posición de un semáforo en rojo creen que tienen dos opciones. Una es pasarse el semáforo en rojo o otra detenerse. Pero en realidad no hay sino una sola opción. La opción sería detenerse únicamente. Entonces, por eso aquí decimos que usted tiene que detenerse al frente del semáforo en rojo. ¿Okay? Entonces, la teoría nos dice que must se usa para expresar obligaciones mandatorias, o sea, obligaciones, necesidades y deducciones lógicas. Cosas que no tienen como otra opción, sino que es eso o eso. ¿Okay? Y necesidades apremiantes también. Ok, entonces vamos a mirar, esta ya la leímos, you must stop at the red light. Creo que cuando pasemos la diapositiva se nos va a leer la oración, vamos a ver. Necessity. You must have a Ok. passport to pass the border. Muy bien. You must have a passport to pass the border. ¿Por qué? Porque en muchos países exigen un pasaporte. Y usted tiene pasaporte, pasa. Si no tiene pasaporte, no pasa. Es muy, muy obligatorio. Es algo que no hay opción de escoger otra opción, sino que es esa o no es, definitivamente. Vamos a ver si nos vuelve a leer. No creo, no nos lee. Nos podríamos devolver y avanzar nuevamente. C. Use of
necessity. You must have a passport to pass the border. You must have a passport to pass the border. Vamos a ver una Logical deducción deductions. lógica. They must be rich. Look at their house. They must be rich. Look at their house. Entonces, es una suposición, una deducción lógica que al ver a los dueños, al ver esta casa, se supone, se deduce que los dueños son gente rica, porque mire la casa, mire los carros, entonces es una deducción lógica. You must be rich, look at their house. They must be rich, look at their house. La negación del verbo must también va a continuación del propio verbo. Entonces, si esta fuera una negación, sería they must not o they mustn't be rich. Note: the negative form of must is must not or its contraction, mustn't, and it is usually used to express prohibitions. Okay. Examples: you mustn't smoke inside a hospital. She must not make noise in here. Ok. Entonces aquí en esta parte superior, acá, vemos la forma corta del must not, it mustn't smoke inside a hospital. Y la segunda parte, la segunda oración más bien, nos muestra la forma larga. She mustn't not make noise here. Bueno, vamos avanzando en la explicación de estos dos verbos y al final vamos a ir a unas direcciones que yo tengo previamente buscadas en internet donde vamos a hacer una práctica de lo que estamos aquí repasando. Entonces vamos a seguir. D. Modal verb rules. There are aspects you should know about modal verbs. A. The modal verbs are never used with other auxiliary verbs such as do, doesn't, did, etc. Examples: he doesn't should eat too many sweets is incorrect. He shouldn't eat too many sweets is correct. Ok. Entonces, como el verbo do en su forma interrogativa o negativa o en la forma del pasado negativo o interrogativo es un verbo auxiliar, entonces no se utiliza en compañía de verbos auxiliares y modales como el verbo should o el verbo must. Entonces esto es una redundancia, es como él no debería, les digo que le estaba diciendo ahorita que el verbo should no tiene la negación antes, sino que la tiene después. Entonces simplemente sería, en vez de he doesn't should, sería he should not o he shouldn't, como aparece en la que el material califica como la versión correcta, donde la negación está después y no lleva un do, sino simplemente un not y ya. Bien, esa es una de las reglas de los verbos modales. Vamos a ver si tenemos otra. B. To make questions with modal verbs, the modal must be placed before the subject. Ok. Examples: do you should study is incorrect. Ajá. Should you study is Esa correct. es la forma correcta. C. Modal verbs never change their form. Examples: she mustn't take a pill every night Ok. is incorrect. She must take a pill every night is correct. Ok, entonces quiero explicarles acá. Nos dice que para hacer una pregunta, los verbos modales no necesitan un auxiliar, porque ellos mismos son auxiliares. Entonces, en vez de decir, do you should study, como algo así como deberías estudiar, no se le agrega un do antes, sino que simplemente se cambia el verbo auxiliar o el verbo modal para el comienzo y el sujeto queda en segundo término y se agrega el verbo de la oración, el verbo principal. Entonces el verbo principal de la oración es estudiar. Should es un verbo modal que ayuda a mostrar un modo de preguntar. Entonces decimos que el verbo modal se ubica al comienzo o antes siempre que el sujeto. Entonces, should you study? Should you study? Esa es la forma correcta. Y nos dice también una de las reglas que no se utiliza, no cambia de forma. Entonces, por ejemplo, para hacer forma de pasado no se pone must'd,
sino que se pone must normal. She must take a pill every night. Ella tiene que tomar, no es que ella tenía que tomar, sino que ella tiene, esa es una forma, el verbo must no tiene una forma del pasado, sino que no cambia, sigue siendo lo mismo. Ahora, para el presente, él no tiene una forma de tercera persona para él, ella, sino que es un verbo invariable. Must y should no cambian nunca de forma. Otro verbo, vamos a dejar aquí esto silenciado, dice que el verbo nunca es seguido por la preposición to, como les decía ahorita. Entonces no digo, no dice they should to go. El to go significa debe, significa simplemente ir, pero como está acompañado por el should, entonces se le quita ese to y simplemente dice they should go to the doctor. Después del verbo modal debe ser escrito en forma infinitiva, ¿ok? Eso es lo que yo le estaba diciendo, aunque to go es ir, no se le pone el to, simplemente queda así normal. Entonces, a ver, el verbo, bueno, también, el verbo después del verbo modal no va conjugado, como mostramos ahorita. Bueno, no estoy siendo exacto. Ahorita mostramos que el verbo should no tiene forma del pasado, pero cuando nosotros hablamos con el verbo should, por ejemplo, o el must, el verbo que sigue tampoco cambia, se escribe en forma definitiva. He should work on the project. No, está incorrecta. He should work on the project. No work it, sino work. El verbo sigue estando en infinitivo. Esto respecto a los verbos modales must y should. Must y should. Luego ahorita vamos a pasar a otro verbo, que es el verbo have to. Pero antes de eso, quiero que vayamos a un material que tengo por aquí y vamos a practicar un poquito. Ya no sabemos las reglas, no sabemos el significado, entonces yo quiero que de los compañeros que están acá completemos estas oraciones con should not o must not, ¿ok? Entonces voy a poner un poquito más grande esta pizarra. Ok, vamos a ver si está demasiado. Creo que así está bien. Ok, y de los compañeros que están en la sala, las compañeras, alguien que me ayude con con la primera oración. Entonces dice que él debe o tiene que hacer algún ejercicio si quiere sentirse bien. Entonces aquí voy a abrir las opciones y me dicen cuál debo utilizar. Shouldn't, mustn't, should o I don't know o no saben. Pues I don't know no es la opción, la idea sería que escojamos alguna de las tres opciones que aparecen ahí. ¿Cuál sería una buena opción? Shouldn't, mustn't, should. Alguien que diga. Si nos equivocamos no hay problema. La idea de estos ejercicios es que los hagamos y abajo podemos chequear si nos salieron bien y si no nos salieron bien entonces los volvemos a hacer e incluso hay pistas para hacerlos bien. Alguien que sea Should. should, ok. Should. Ok. Yo debería hacer ejercicio si quiero sentirme bien. I should take some exercise if I want to feel fine. Compañero, ¿usted me puede leer por favor la oración? La primera. Sí, ajá. Okay. I should take some exercise if I want to feel fine. Okay, perfect. Thank you very much. Madam, what's your name? Jasmine. Jasmine, thank you. Thank you for helping me. Ok. Otra persona, otra compañera, otro compañero, aparte de Jasmine, que me lea la segunda. Yo voy a abrir las opciones y la idea sería que me la leyeran utilizando la opción que creen ustedes que es correcta. ¿No? ¿Alguien?
¿Nadie? Ok. Digamos que vamos a poner la opción shouldn't. I shouldn't worry about the exam if I were you. You have worked really hard. Ok. ¿Alguien que me la lea, por favor? Si es Jasmine, está bien. ¿Algo Ay, con- profe, yo, pero me da cosita de pronto equivocarme. No, tranquila. No, la idea es que si nos equivocamos, vamos a ver por qué nos equivocamos. ¿Cuál es tu nombre, compañera? Mariam, Marian, ok. Marian, dale, por favor, con la segunda. bueno, está bien. I shouldn't worry about TSM Ujú, if I were you. ajá, You have worked really hard. really hard. Ok, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Mariam. Con Ok, gusto. ajá, muy bien. ¿Alguien que me lea la tercera? You look, la tercera, con la opción. Sin pena, muchachos, pues, no hay problema. Nos podemos equivocar. Ok, vamos a poner la segunda. Digamos que es should. Vamos a escoger esa. Y alguien que me la lea, por favor. Yo la leo. ¿Quién? ¿Quién? Jasmine, si Ok, nadie la Jasmine. quiere leer, yo la leo. Vale, vale. Vale, Jasmine. You look tired. I Tired. think Ajá. you should take a few days off. Ok, muy bien. Muy bien, Jasmine. Muchísimas gracias. Vamos entonces para la número 4. You must swim in the river. It's full of crocodiles. You must swim in that river. It's full of crocodiles. Mustn't. Mustn't, yo creo que es mustn't. Ok, muy bien. Ok, entonces esa la voy a leer yo. You mustn't swim in that river. It's full of crocodiles. Ajá. Vamos a escoger mustn't. Ok. Aunque yo creo que es shouldn't. Pero no importa. Bueno, la quinta. You must drink so much. It's not good for your health. Entonces sería, tú deberías o tú no tendrías que beber tanto. No es bueno, eso no es bueno para tu salud. Entonces sería mustn't, should o must. Mustn't. Ok, en este caso es mustn't. Pienso que también que es mustn't porque es una recomendación de mucha obligación y no hay otra opción. O sea, las otras opciones son un poco, uno diría que son un poco lógicas respecto a la conclusión que dice ahí, que es que no es bueno para tu salud. Entonces yo creo que sería que no debería o no tendría que beber tanto. Ok, bueno, la número 6, tú deberías o tendrías que cepillar tus dientes después de cada comida, si es posible. Sería should, una recomendación. Tú deberías cepillar tus dientes o sería una obligación. Tú tendrías que cepillar tus dientes o es una negación, una prohibición. Tú no tendrías que cepillar tus dientes. ¿Cuál sería? Should, mustn't o must. Profe, pues yo creo que should Ajá, you should. es Ajá. como una recomendación porque a Ujú. lo último dice possible. Sí, ajá, sí es posible. Ajá, ok, muy Ujú. bien. I agree with Marian. Should. Ok, ok, thank you, Jasmine, thank you, Mariam. Ok, la 7. Tú no deberías, no tendrías que tocar nada eléctrico si estás en el baño. Sería mustn't, shouldn't, Mustn't. mustn't. Yo pienso que es shouldn't. Porque como es una recomendación, Ah, sí, sí, sí. ok. Yo también iba a decir que más, pero sí, sí es una recomendación, Sí, entonces tú no sí. deberías tocar, ajá, es como tú no deberías tocar nada eléctrico si estás en el baño, ok.
La número 8. Tú deberías, tú deberías, o tú tendrías, o tú no tendrías que enfocarte en tu familia y menos en el trabajo. Perdón, más en tu familia y menos en el trabajo. Yo también digo que should. Should. Recomendación. Ajá, Sí. recomendación. Tú deberías Should. enfocarte más en tu familia y menos en el trabajo. Jenny, tú no deberías o Mustn't. no deberías jugar o no tendrías que jugar en la calle. ¿Tú dices que es más en Ujú. Mariam? Sí, Ok, señor. más. Vamos a ver. Y la última, tú deberías o tendrías o no tendrías que venir a la escuela a tiempo. Bueno, de todas formas, aquí podemos Should. escoger, digamos que should, y vamos Should. a chequear las respuestas. Y de esto, mire, nosotros podemos hacer una ingeniería inversa de por qué fallamos ciertos ejercicios. El valor de estos ejercicios que les estoy mostrando aquí, que voy a pegar la dirección abajo de este video, como ustedes recuerdan, está siendo grabado y va a aparecer. Lo voy a subir a la plataforma YouTube. Aquí debajo voy a poner la dirección de este ejercicio. Entonces, la idea de estos ejercicios es que nosotros podamos reflexionar sobre qué fue lo que hicimos que no estaba correcto. ¿Ok? Entonces vamos a darle check y solamente fallamos en la 7 y la 10. Entonces nosotros pusimos que era should y es must. Entonces es como una obligación de llegar a la escuela temprano. Sí, nosotros muchas veces decimos debería llegar a la escuela temprano, pero en realidad es una obligación. Y acá arriba en nosotros pusimos shouldn't y es que no tenemos que. Esta yo creo que le di la equivocación a alguien, a alguna de las dos A compañeras que me estaban ayudando, mí. era mustn't. Muy bien. Era master. Ajá. Sí, porque la otra opción, cuando uno toca algo, puede llegar a ser un desenlace fatal. Entonces, es que es una forma, en cierta forma, obligatoria. Entonces, ¿de qué nos sirven estos ejercicios que se califican a sí mismos? De que nos ayudan a reflexionar sobre lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y lo hace la máquina. Entonces, vamos a ir a la teoría, vamos a revisar si nosotros hicimos las cosas de acuerdo a lo que hemos aprendido en el material o no lo hicimos y de acuerdo a eso, entonces vamos a volver a repetir, digamos, nuevamente el test. En este caso no lo vamos a hacer, pero nosotros podríamos repetir el test nuevamente y ya sacarlo mejor. O sea, hacer las reflexiones nuevamente sin ver la teoría y ya sacar el ejercicio bien. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de estos ejercicios. Bueno, entonces en el material interactivo y en el que no es interactivo también tenemos un segundo componente que en cierta forma también es una obligación afirmativa o negativa. En este caso del material que no es interactivo está, vamos a ver, en la página número, creo que nos pasamos, número 7. 8, en la página número 8, que es el semimodal have to. El verbo have es tener, poseer, pero en este caso también funciona como una obligación, como en español que nosotros decimos tengo que, tengo, en ese caso no es una posesión, sino una obligación. Entonces tengo que también existe en inglés. Entonces el verbo tengo que es una obligación un poquito más fuerte. Aquí en este caso que la tenemos para leerla, que no nos está pronunciando el, el, la máquina, no nos pronuncia, entonces vamos a leer la teoría. Dice, have to no es un verbo modal, pero usualmente es usado para expresar obligaciones impersonales. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas, por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio, como la de ahorita. Nosotros podemos decir, he mustn't go to school on time o arrive to school on time, pero nosotros podemos también decir, he has to be at school on time. ¿Okay?
Entonces, el mustn't o el mustn't, en este caso, se pueden reemplazar por el have to, que aparece acá, que es yo tengo que o nosotros tenemos que, y el don't have to. ¿Ok? Este verbo se llama semimodal, pero en realidad es un verbo común y corriente. Funciona común y corriente. ¿Por qué? Porque niega con el don't antes, que recuerden que los verbos ahorita les estaba explicando que los verbos modales llevan el negativo es después del verbo, en cambio este no. Este lleva el negativo antes del verbo como lo hacemos en español. No tengo que. Y después del have siempre va el to. Contrario a los verbos modales donde después del verbo modal no va un verbo, no va la preposición to o no va la palabra to. En este caso podríamos decir que es una preposición o podemos decir que es parte del infinitivo. De cualquier manera, no se repite el to, sino que simplemente hay un to. ¿Okay? Y eso es lo importante. Entonces, vamos a ir al material que es más interactivo. Ya no nos lee, pero nosotros ya lo leímos en el material. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, los ejemplos del have to. We have to wear uniform at work. Esa es una obligación que tiene la persona que está trabajando en esta compañía, que es utilizar el uniforme en el trabajo. O sea, no es una sugerencia, es una obligación. Students have to wear a tie on Mondays. En este caso, los estudiantes tienen la obligación, have to wear, la obligación es usar a tie on Mondays. Fíjense ustedes que después del wear, perdón, después del have va el to wear, to wear. ¿Ok? En este caso, el verbo se lleva un to. Vamos a ver otros ejemplos. Ok, entonces, como eso es un verbo común y corriente, tiene dos conjugaciones para hablar, para utilizarlo. Entonces, el have, que es para I, you, we y they, y el has, que es para he, she e it, como cuando estamos haciendo las oraciones del tiempo presente simple. Entonces, si es una obligación con yo digo I have to do homework, por ejemplo. Yo tengo que hacer la tarea. Si es para ti, you have to do the homework o you have to do homework. Si es para nosotros, we have to do homework. Si es para ellos, ellas, they have to do homework. Pero si es un él, una ella, un ello, entonces no digo have, sino has, como siempre, como habíamos aprendido con el tiempo presente simple. He has to read 2 books for history class. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos algo por aquí más abajo. Mírenlo, acá. She has to work on the weekend. Un ello, ella, que es impersonal. It has to be otra vez. It has to be in every office. ¿Es una persona? ¿Es una cosa? En este caso es una cosa. Es algo que tiene que estar en todas las oficinas. ¿Ok? Entonces, la forma afirmativa del verbo have to, del verbo semimodal have to, es have to para I, you, we y they. Y es has to para he, she e it. Voy a mirar si alguien está solicitando ingreso. No, nadie lo está haciendo. Ok. Entonces vamos a volver allá. Esa es la forma afirmativa. La forma negativa utiliza el verbo have to en todas las personas, pero como ustedes se recuerdan, para hacer la negación que está antes del verbo have, se utilizan los auxiliares. En el caso de en el caso de I, you, we y they se utiliza don't, y para he, she, it se utiliza doesn't. He doesn't have to read 2 books for history class. She doesn't have to work on the weekend. It doesn't have to be in every office. Y para hacer preguntas, se utiliza la misma estructura que se utiliza para las preguntas con los verbos común y corriente. Simplemente al comienzo pongo el auxiliar y al final pongo un signo de pregunta. Y en la mitad va una oración afirmativa en presente. Yo les muestro cómo. Yo tengo que hacer tarea. Es una oración en afirmativo y en presente. Cuando yo voy a hacer una pregunta,
agrego el do al comienzo, que indica la pregunta, e agrego un signo de interrogación al final, que indica pregunta. Abro y cierro pregunta. Y en la mitad va una oración en afirmativo presente. Y eso vale para todas las personas. Aquí a la mitad va una oración en afirmativo presente y al comienzo va una indicativa de pregunta, que es el auxiliar to, y al final una indicativa de pregunta, que es el signo de interrogación. Recuerden que para he, she, ate, el auxiliar es does, y para I, you, we y they, el auxiliar es do, como lo aprendimos en el tiempo presente simple. Entonces, si a ustedes les parece que es complicado, o bueno, no es que sea complicado, son más detalles utilizar el have to, pueden darse libertad de utilizar el must, porque el must no tiene esas complicaciones. El must simplemente pone un not después del propio verbo para hacer la negación, o cambia de lugar con el sujeto para hacer la pregunta. Eso es algo muy sencillo. Bueno, have to in simple past. Si usted quiere usar have to en el pasado simple, entonces como es un verbo común y corriente, entonces utilizamos el have para todas las personas en pasado, más el did para las preguntas o para las negaciones. ¿Ok? Entonces mire, al afirmativo es had para todo el mundo, mire. Por ejemplo, I had to do homework. Yo tenía que hacer la tarea, o yo tuve que hacer la tarea, porque en el pasado, en inglés, los verbos son lo mismo en el pasado simple o en el imperfecto. O sea, yo no digo yo tuve o yo tenía, es lo mismo. Yo fui y yo iba, es lo mismo en inglés, es el mismo verbo, no hay un cambio como en español, que yo digo que yo comía y yo comí. O sea, efectivamente no se escriben lo mismo. En inglés, yo comía y yo comí se escriben exactamente lo mismo. La forma negativa, como le estaba diciendo, utiliza el did, not, y el verbo siempre va común y corriente, sin conjugar. Y para preguntar, se comienza con el auxiliar did y el verbo no cambia nunca. El verbo es have to, para todas, excepto para las negativas, como vimos acá. No, 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 no. No, me estaba confundiendo. No, para la afirmativa no cambia. Bueno, ya me acordé que era lo que iba a decir. Que cambia la forma, para la oración afirmativa, el verbo cambia a had. Sí, eso es lo que iba a decir. Mientras que para la forma negativa e interrogativa es como cuando era el presente. Have, para todo el mundo. Y have to, para todo el mundo en la forma interrogativa, solo cambiarían los auxiliares. Si piensan que yo voy un poquito rápido con esa explicación del have to, pueden irse por la fácil, que es utilizar must. No tiene forma del pasado diferente, no niega con auxiliares, no agrega to después del verbo. Es lo más sencillo. Utilizar el must es lo mejor de todo. Pero si ustedes piensan que quieren utilizar el have to para hacer negaciones de obligaciones, entonces ustedes pueden ir al video y ponerlo más despacio, devolverse, porque simplemente este es un repaso del presente simple y del pasado simple. Bueno, vamos a ver, ya estamos terminando. Esto ya son lo que yo les había dicho, que es vocabulario, el vocabulario de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con el medio ambiente. ¿Por qué vamos a aprender esto? Porque necesitamos aprender vocabulario de cuidado del medio ambiente, porque es bueno saberlo y es parte del aprendizaje en esta tercera unidad, en esta segunda unidad más bien, y porque hay una evidencia donde debemos grabar y necesitamos grabar algo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces aquí la ventaja es que vamos a encontrar las cosas habladas, ¿ok? Es A. cosas que yo Save debo hacer. water. Save water. You should take shorter showers. You shouldn't brush your teeth with running water. Son recomendaciones. Estas como ahorrar agua. B. Save energy. Esta You es should como turn off the ahorrar lights when you energía. leave a room. You shouldn't leave your computer on during the whole night. Ok, entonces
No tienen que ir a otra parte, no tienen que ir a componer textos, porque aquí está parte de lo que debemos hacer para la última evidencia que se llama, es un audio que es Saving the Planet. C. Recycle. Recycle. You should separate materials to recycle them. You shouldn't put garbage together. Plant tree. D. Plant a tree. Plant a tree. You should plant a tree every year. Reuse. E. Reuse. You should get Recycle F. batteries. Recycle batteries. You should use Y aquí está el 4. Vocabulary relacionado related to health, con illnesses, la salud, and treatments. la A. enfermedad y How to keep tratamientos. healthy. If you want to keep healthy, you should take into account the following. A. You should eat balanced meals. Ya estamos practicando. You should, si usted quiere conservar la salud, ¿qué debe hacer, por ejemplo? Should eat balanced meals. B. You should get exercise You should get regularly. exercise regularly. You should C. sleep at least You 8 should hours sleep a at day. least 8 hours a day. You should D. drink plenty You of should water. drink plenty of water. You should avoid fatty food. You should or avoid fatty food. You should F. avoid alcohol You or should avoid cigarettes. alcohol and cigarettes. B. Okay. Illness. No vamos a irnos hasta la 44, que es Below you will la find última vocabulary diapositiva, related to porque some este es symptoms. vocabulario, pero se lo recomiendo que encarecidamente que vengan acá al material interactivo para que escuchen el vocabulario, porque van a necesitar conocerlo con miras a presentar excelentes evidencias de aprendizaje. Entonces, aquí yo tenía otro sitio donde vamos a practicar, el uso del have to y el has to. Vamos a ir. Algunos compañeros me van a ayudar, no nos vamos a hacer todas, vamos a hacer 5 del have to y has to, y vamos a hacer 5 de don't have to, doesn't have to. Y estas 5 sí las vamos a hacer también completas. Entonces, ustedes me van a colaborar acá. Entonces, bueno, vamos a ver. Completamos con have to o has to. Entonces, un compañero o compañera que me ayude con la primera. They have to. They have o has. Had. Ok. Have to do an exam. Ok. ¿Alguien que me ayude con la segunda? Jenny. Jenny has to. Ajá. Has. ¿Por qué has, compañera? Tercera persona singular. Ok, porque es una sola mujer. Ok, eso es una tercera persona singular, en este caso en femenino. Jenny has to clean her desk. Muy bien. La tercera, ¿alguien? Los compañeros. También sería has to, ¿no, profe? En este caso tenemos a dos personas. Una es Ken y la otra es Les. Entonces en este caso no es una sola ella o un solo él. Sí, no, visto. Perdón, estaba pixeleando mi pantalla. Ajá. Muy bien. Ok. Ken and Liz have to learn more English vocabulary. El color se ve raro. Se ve rosado. Ajá, sí, un Pero poquito. bien, se No entiende. es mi Solo color que favorito, en ese la momento verdad. se me pixeló el video y se vio raro en la letra, pero ya. Ken and Liz have to learn more English vocabulary. Ok, muy bien. La cuarta. Andy has to help his mom. Andy tiene que ayudar a su mamá. Y la última, los compañeros, los hombres que han estado como callados hoy. Bueno, las niñas. Have to. Have to, ok, have to do our homework. Estas de aquí más abajo se las voy a dejar a ustedes. Recuerden que les voy a dejar el enlace para estas
esos ejercicios en la parte de abajo del video y también los voy a pegar en este preciso instante. Los voy a pegar en el chat de nosotros. ¿Okay? Bueno, voy a aprovechar para pegar también este enlace de cómo se suben las grabaciones con Vocaroo, porque hay unos aprendices que les ha dado dificultad subir las grabaciones a la plataforma, ¿ok? Entonces, para los estudiantes que tengan problemas para subir los audios a la plataforma, el primer video que aparece aquí a las 20:31 es de YouTube, es cómo subir los audios a Vocaroo. Ahí explica cómo hacerlo, es súper fácil y no pone nunca problema. Hay veces que cuando uno va a subir el audio acá a la plataforma de Territorium, él dice que como no es este formato, ni este, ni este, ni este, ni este, ni este, y tiene 1000 formatos ahí, y casualmente ninguno de esos es el que usted utilizó, entonces dice que no se lo deja subir. Con Vocaroo suben todos los audios sin ningún problema. Bueno, entonces quería volverme entonces para acá y vamos a ir a una que es negativa. Estas son ya don't have to y doesn't have to. Entonces la primera sería don't have to o doesn't have to. He trabajar o work in the evening. Él no tiene que trabajar en la noche. Have, doesn't have o don't have. Doesn't have. Ok, doesn't have. Yo miro una cosa, a ver si permite que el perezoso funcione. Un momento. Si permite que yo copie aquí y pegue o no. A ver. Sí, excelente. He doesn't have to work in the evening. ¿Por qué ponemos el doesn't have? ¿Por qué? Porque en ese caso es un él solo. Y recuerden que para uno negar solamente cambia el auxiliar. El verbo have to no cambia. Queda siempre igualito. Ok, para la segunda, compañeros, compañeras, we go shopping. Nosotros no tenemos que ir de shopping. We doesn't, we don't. Don't have to. We don't have, we don't have to. Okay. El copy pegue es el mejor invento del último siglo. Es lo mejor que pueden haber hecho. Ok, my friends, get up early. Doesn't have, don't have. ¿Cuál sería? Doesn't. Pero los amigos son más de uno. Bueno. ¿Cuándo es Don't doesn't? have. Cuando es uno solo. Un solo hombre, una sola mujer, un solo objeto. Singular. Ajá. The Ok. plural is don't. Exacto. En este caso, como son muchos amigos, es don't. My friends don't have to get up early. Muy bien. Ahora, Mandy. ¿Sabemos si es hombre o mujer? No sabemos. Yo no sé si Mandy es un hombre o es una mujer, pero yo sé que es un solo Entonces, hombre o una sola mujer. ¿Cuál, cuál, Exactly. cuál sería? doesn't. Doesn't have. Muy bien, Mandy. Doesn't have to read the instructions. ¿Por qué? Seguro sabe cómo hacer las cosas sin leerlas. Y por último, o sea, no es que sea el último, sino que vamos a hacer hasta el 5. Este último, ¿cuál sería? ¿Doesn't o don't? Don't. Don't, ok. Ok. Don't have to do the project. Yes. Esta la vamos a dejar así, a mitad. Y vamos a ir con la tercera, parte del ejercicio, que es lo que yo tengo y lo tengo que. Entonces, a ver, lo que dice aquí es que mira los dibujos y escoge la respuesta correcta. Entonces, esto es un saco de dormir, esto es una tienda. O sea, tengo que llevar saco de dormir, tengo que llevar tienda, no tengo que llevar tienda, no tengo que llevar teléfono, si tengo que llevar reloj, si tengo que llevar buzo, no tengo que llevar esto que es, esto es plata y no tengo que llevar teléfono. O esto no sé qué es esto. Entonces, debo escoger aquí si tengo que traer ropa,
La bolsa de dormir. ¿Tengo que traerla o no tengo que traerla? No. No. Ok, miramos la bolsa de dormir. Sí tengo que traerla. Ah, Ah, Ok, sí. Me complica entonces, la. entonces en este caso, have to. Muy bien. Ujú. Tienda. ¿Tengo que traer o no tengo que traer? No. Vamos a mirar. No tengo. Entonces, ¿cuál sería? You Have. don't have to bring a tent. Have Ok. to. Ok. Yes. Respecto a ropa caliente. ¿Tengo que traer o no tengo que traer? ¿Qué recuerdan ustedes? Ay, ¿Hay que traer? Vamos a Creo mirar. que sí. yo creo que sí. Ok. Aquí tenemos ropa caliente. Creo que esta es. Entonces, digamos que sí. Sí. Have to. Have, You have to have bring to. warm clothes. Reloj. ¿Tengo que traer? Sí, Yes. Ok. sí. Have to. Have to. Y dinero extra. Yo Creo creo que que no. no. Ese es el dinero. Ok. You don't have to bring extra money. You don't have to bring extra money. Y luego vamos a darle el check. A ver qué nos dice. Con seguridad nos salieron algunas malas. ¿Por qué? Porque no hicimos todo el trabajo. Pero Ujú. deben haber salido algunas buenas también. Ok. Airbrush 6. Tenemos un 6. Pero todas las que hicimos, digamos que estas son. Nos salieron buenas todas estas. Todas estas que hicimos. Y todas estas que hicimos. Entonces, como les decía anteriormente, el chiste de estos ejercicios que se autocalifican es que nos permiten hacer una reflexión. No sé si tomaron ustedes copiaron las direcciones que yo pegué en el chat, pero si no las pegaron, ellas van a aparecer en el video. Y también las voy a pegar en este momento en en el grupo de WhatsApp voy a pegar esas direcciones para que ustedes las tengan pendientes. Ok, Thank entonces, you. okay, you're welcome. Van a ir allí y están todas las tres. Una es el cómo subir los audios, la otra es el should versus el must, que lo vimos aquí en clase, y el tercero es should. Ok, perdón un segundito, ¿qué pasó aquí? A ver, yo miro English exercises. Esto es lo que yo estoy buscando, no lo otro. Vamos a ver si lo pegué bien aquí. Ok, sí, solamente le ha puesto mal el título, pero en realidad sí es correcto. Voy a borrarlo, eliminemos este mensajito para todos ustedes. Y aquí en la hojita voy a ponerle el título correcto. No es should versus must, sino have to. Have to. Y también has to. Has to. Entonces ahora sí lo voy a volver a pegar allá. Está en el grupo de WhatsApp para que si lo quieren copiar de allí, lo copien. Y también va a aparecer debajo de este número, de este video, cuando lo suba a YouTube. Bueno, muchachos, entonces ya voy a dejar de compartir, dejar de presentar. Y si ustedes tienen alguna pregunta adicional, entonces la pueden hacer. Y si no, ya nos podemos ir a descansar. En este momento ya llevamos una hora de trabajo. Yo creo que es suficiente ilustración, pero si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto se las recibo antes de que cerremos la grabación. No, profe. Ok, Yo por el momento no. Todo lo he entendido muy bien. ok, No sé si excelente. soy yo, pero yo lo he entendido bien. Ok, perfecto, me parece The muy bien. explain is clear, Okay, Jaime. that's the idea. Okay, thank you very much for your recognize. Okay, thank you very much for recognize that. Madam and Sir, Mr. Rohanier Arias, estoy muy callado hoy. Heidi, Esmeralda, Angie, muchas gracias por asistir. Recuerden que este video va a ser subido a la plataforma YouTube. Y también voy a pegarlo en la plataforma de nosotros. La forma de ingresar a donde está grabado o donde está almacenado el enlace, los enlaces de estas grabaciones es yendo al contenido del curso. Abrimos el proyecto como siempre
Y acá abajo hay unas sesiones en línea. Si usted no puede asistir, usted puede venir a las sesiones en línea, online sessions, ver los recordings de las grabaciones, abre el documento y aquí va a encontrar las direcciones de lo que hemos trabajado. Por ejemplo, le hicimos la bienvenida al 25, está acá la grabación. Ahora, a 8 días, el 1 de junio, también hicimos una grabación. No sé por qué esto aparece así tan raro, pero bueno, aquí al menos aparecen las direcciones. Y la evidencia, o más bien la sesión que estamos teniendo el día de hoy, el resumen va a aparecer acá y la grabación va a aparecer aquí, también en forma de enlace para accesar a esa grabación. Entonces recuerden, proyecto, online sessions, web conference recording, que es la grabación de las conferencias, y abriendo este contenido, o si es como una especie de documento, llegamos acá donde podemos accesar esas grabaciones que tenemos almacenadas, o ustedes también pueden ¿cómo se dice? Eso sería como abonarse o inscribirse a mi canal de YouTube, que es Jaime Higuita, Jaim, espacio Higuita, Higuita, y ahí van a encontrar estos mismos videos. Entonces, les agradezco mucho por asistir, muchas gracias por permanecer hasta el final y nos vemos Dios mediante el día, ¿cuándo sería? El día 15 a la misma hora por este mismo enlace, que es el enlace No AI de Meet, de la plataforma Meet. Igual yo normalmente se los mando siempre al correo o ustedes los pueden ver en los anuncios del curso. ¿Ok? Entonces les agradezco mucho. Thank you very much for attending this meeting. My name is Jaime and hope Profe, you be here next week at 7:30 super. p.m. Wednesday 15 at 7:30 p.m. Thank you very much for attending. Bye. See you Bye next bye. class. See you Thank next you. class. Bye bye. Thank you very much for attending. Bye bye. Take Profe, yo care, tengo boys una and pregunta, girls. Ajá. y perdón por interrumpir. ¿Ven? ¿Tienes pregunta? Mira, sí, una dudita. Ujú. Lo que pasa es que yo no he terminado unas poquitas actividades de la actividad uno. Yo las puedo terminar, pues yo estoy sentada haciéndolas. Siempre vamos un poquito tarde. Sí, dale, hazlas. Hazlas que es mejor que las hagas y miramos, a ver, Ah, bueno. negociamos a ver cómo va la calificación. Le toca ser muy buena, pero creo que no va a haber problema. Bueno, está Hay que bien. hacerlas muy bien. Ok, Jasmine, Mariam, Heidi, Esmeralda, Rohanier y Angie, los veo nuevamente, Dios mediante, el próximo 15. Que tengan una feliz resto de noche. Igualmente. Ok, gracias. Bye bye.